niños y jóvenes, bienvenidos a esta clase de la Escuela Dominical de hoy día, domingo 21 de junio. Hoy nos toca estudiar 4 capítulos del libro de Alma, específicamente de los capítulos 13 al 16. En estos capítulos veremos las dificultades que tuvo Nefi al llegar al pueblo de Amonía en su ruta de predicación del Evangelio. Ahí tuvo primero problemas con la gente que no lo aceptó, después problemas con la doctrina que la gente seguía en la ciudad de Amonía, particularmente influenciados por Neor, un personaje del cual se puede estudiar un poco en los últimos libros de Mosía y el primer libro de Alma, quien fue básicamente un hombre inicuo que se dedicaba a enseñar supercherías sacerdotales entre el pueblo nefita. Incluso él mismo, incluso después de que él murió, la gente seguía creyendo en la doctrina que él dejó, y esa doctrina tenía que ver con cosas que van completamente en contra de las enseñanzas del Evangelio, particularmente en la posición que tienen los líderes de la iglesia. Como sabemos, los líderes tienen una posición de servicio y no al revés. Neor dejó muy claro y enseñó a la gente doctrina que lo favorecía mucho a él y a los líderes, y por ende la gente se sintió cómoda con ello. Sin entrar en mayores detalles, vamos a ver un video introductorio, esta vez animado, de las doctrinas del libro de Mormón, el cual también obviamente son preparados por la iglesia, pero que no son los videos que los tengo acostumbrados, que son las últimas grabaciones sobre la historia del libro de Mormón. Sin más preámbulos, los dejo. Alma estaba preocupado por la iniquidad de los nefitas, de modo que decidió pasar todo su tiempo predicando el Evangelio. Eligió a Nefía para que tomara su lugar como juez superior. Alma enseñó el Evangelio por todo el país. Cuando trató de predicar en Amonía, la gente no quiso escucharlo y lo echaron de la ciudad. Alma se sintió triste de que la gente de Amonía fuese tan inicua. Él se fue a otra ciudad. A Alma se le apareció un ángel para darle consuelo. El ángel le dijo que volviera a Amonía y predicara de nuevo. Alma se apresuró a volver. Alma tenía hambre. Cuando entró a la ciudad, le pidió comida a un hombre. Un ángel le había hecho saber a ese hombre que Alma lo iría a ver y que Alma era un profeta de Dios. Ese hombre, Amulek, llevó a Alma a su casa y le dio de comer. Alma permaneció muchos días con Amulek y su familia. Le dio gracias a Dios por la familia de Amulek y los bendijo. Alma le contó a Amulek en cuanto a su llamamiento de enseñar a la gente de Amonía. Amulek fue con Alma a enseñar a la gente. El Espíritu Santo los ayudó. Alma dijo a los del pueblo que se arrepintieran o Dios los destruiría. Dijo que Jesucristo vendría y salvaría a los que tuvieran fe en Él y se arrepintieran. La gente de Amonía se enojó. Trataron de echarlo en la cárcel, pero el Señor lo protegió. En el video veíamos cómo Alma se complicó mucho al llegar a la ciudad de Amonía. De hecho, como les comentaba y como llamó de introducción de los versículos que vamos a leer de Alma 13, que son específicamente del 1 al 19, aquí aprendemos de que Alma está en la ciudad de Amonía, que a su vez era una ciudad inicua por un antiguo sacerdote que les predicó supercherías sacerdotales, que era Neor. Esta vez, en el segundo intento de Alma, lo acompaña Amulek, que era un ciudadano de Amonía que sirvió como un contacto conocido, como una persona que la gente no iba a desconocer porque al menos lo habían visto, entonces no era un extranjero para ellos. Cuando empiezan a predicar, conocen y logran convencer a un abogado que vivía ahí, que se llamaba Sesrom, quien usaba sus conocimientos de leyes, de la ley del pueblo para estafar a la gente. Era bien extraña la forma en que esta persona conseguía sus ingresos. Pero como les comentaba, logran convencerlo de que estaba equivocado, y más adelante vamos a ver qué pasa con Sesrom. Una vez que logran pasar a esta parte y convencer a Sesrom y de cierta forma superar ese desafío, predican sobre el real propósito del sacerdocio. Como veíamos al final del video introductorio, empiezan a predicar sobre que el Señor iba a venir a salvarnos, pero la forma en que el Señor nos iba a salvar era lo que ellos quisieron predicar, y en eso se refiere particularmente sobre el real propósito del sacerdocio.
Ahora, por favor, les voy a pedir que abran sus medios digitales o sus libros en Alma 13 para que vayamos viendo algunos capítulos, algunos versículos del 1 al 19. Bueno, aquí estamos en el capítulo 13, vamos inmediatamente al versículo 1. Remarqué los que necesito que vayamos leyendo para no hacer muy largo esto. En el 1, y además, hermanos míos, quisiera dirigir vuestros pensamientos hacia la época en que el Señor Dios dio estos mandamientos a sus hijos. Quisiera que os acordaseis de que el Señor Dios ordenó sacerdotes según su santo orden, que era según el orden de su Hijo, para enseñar estas cosas al pueblo. Y esta, en el 3, y esta es la manera conforme a la cual fueron ordenados, habiendo sido llamados y preparados desde la fundación del mundo, de acuerdo con la presciencia del Señor, por causa de su fe excepcional y buenas obras, habiéndoseles concedido primeramente escoger el bien o el mal, por lo que, habiendo escogido el bien y ejercido una fe sumamente grande, son llamados con un santo llamamiento, sí, con ese santo llamamiento que, con una redención preparatoria y de conformidad con ella, se dispuso para tales seres. Como recuerdan, hermanos y jóvenes, hagamos un pequeño repaso del plan de salvación. En el plan de salvación, incluso antes de venir a la tierra, nosotros tuvimos la libertad de elegir el plan del Señor, que era el bien, o el plan de Satanás, que como lo vemos ahora es el mal. Pero acá lo importante y lo rescatable es que incluso siendo seres perfectos ante la presencia de Dios y del Señor Jesucristo, nosotros ya teníamos el albedrío disponible para nuestro uso. Y en este caso, por eso remarqué la palabra presciencia, el Señor ya sabía que iban a haber conflictos en la tierra, y por ende, desde antes de esto, llamó sacerdotes y los ordenó. Obviamente la preordenación, que es el concepto que nosotros conocemos, no garantiza que las cosas se vayan a hacer como nosotros las quisimos. Por algo llegamos a esta tierra olvidando todo lo que hicimos en la vida anterior. Pero el Señor con esto ya nos indica de que sabía exactamente cómo íbamos a reaccionar y cómo iban a hacer las cosas en la tierra, y por lo mismo dejó ordenado personas que y lo dice acá, se les concedió primeramente escoger el bien, y debido a que ejercieron una fe sumamente grande, son llamados con un santo llamamiento. Aquí ya estamos viendo las primeras partes y las primeras importancias y relevancias del sacerdocio. Llegamos en el 8, saltándonos un par de versículos. De esta manera nos ordenaban, eran llamados con un santo llamamiento y ordenados con una santa ordenanza, y tomaban sobre sí el sumo sacerdocio del santo orden, y este llamamiento, ordenanza y sumo sacerdocio no tienen principio ni fin. Por tanto, llegan a ser sumos sacerdotes para siempre, según el orden del Hijo, el unigénito del Padre, el cual no tiene principio de días ni fin de años, y es lleno de gracia, equidad y verdad. Acá quiero que remarquemos lo que dice claramente ahí, con una santa ordenanza. ¿A qué se referirá eso? Recordemos que una ordenanza tiene que ver con un acto propiamente tal, o sea, hacer algo. El sacerdocio no es un poder, no es un derecho, no es un privilegio que se hereda a través de simple nacimiento, de lazos sanguíneos, o por herencia, no sé cómo decirlo. El santo sacerdocio o la ordenación al sacerdocio requiere, en el caso del hombre, una preparación previa y una ordenanza propiamente tal, o sea, un acto de recibirlo, que en este caso es la imposición de manos a través de un sacerdote que también pasó por esta misma etapa. Y por eso es que dice ahí que tomamos sobre nosotros el sumo sacerdocio, al igual que cualquier otro llamamiento, cualquier otra ordenanza, nosotros tomamos el compromiso de tenerlo sobre nosotros. Y cuando lo hacemos, llegamos a ser sumos sacerdotes para siempre, porque este derecho, esto no vence, uno no puede renunciar, por más que uno abandone tal vez los votos, como dicen algunas otras religiones. El sacerdocio sigue porque no tiene principio de bien ni fin de año, al igual que el orden del Hijo, Jesucristo, que es el unigénito del Padre. Saltémonos al 13. Y ahora bien, hermanos míos, quisiera que os humillaseis ante Dios y dieseis frutos dignos de arrepentimiento, para que también podáis entrar en ese reposo. Sí, humillaos así como el pueblo en los días de Melquisedec, quien también fue un sumo sacerdote según este mismo orden de que he hablado, y que también tomó sobre sí el sumo sacerdocio para siempre. Y fue este mismo Melquisedec a quien Abraham pagó diezmos. Sí, aún a nuestro padre Abraham pagó diezmos como una décima parte de todo lo que poseía. Detengámonos acá un poco. Primero nos habla de Melquisedec, que nosotros sabemos que fue y ahí lo dice, de hecho, un sumo sacerdote,
en los tiempos de Abraham. O sea, hablamos de que incluso en los tiempos que estamos hablando acá de Alma habían pasado, no sé, me atrevo a decir, miles de años. Entonces ellos ya sabían de la existencia del sumo sacerdote en los tiempos de Abraham. Y al igual que en ese tiempo, Melquisedec también hizo que su pueblo se humillara por la iniquidad en la que estaban. Y de hecho acá lo vamos a leer en el 17 y en el 18. Pues bien, este Melquisedec era rey de la tierra de Salem, y su pueblo había aumentado en la iniquidad y abominaciones. Sí, se había extraviado todo, se habían entregado a todo género de iniquidades, pero Melquisedec, habiendo ejercido una fe poderosa y recibido el oficio del sumo sacerdocio según el santo orden de Dios, predicó el arrepentimiento a su pueblo, y aquí se arrepintieron, y Melquisedec estableció la paz en la tierra durante sus días. Acá nosotros bien vemos cómo Alma y Amulek están hablando al pueblo y lo están haciendo un llamado al arrepentimiento. Porque ese es el paso que tiene que llevar a cabo cada persona, tiene que arrepentirse de sus pecados, pero a través del sacerdocio es como vamos a lograr pacificarnos, volvernos personas correctas y seguir adelante. Entonces acá ya tenemos una pequeña fórmula de cómo ir ordenando nuestra vida. Primero tenemos que arrepentirnos y después confiar en el poder del sacerdocio, ya sean los sacerdotes que tengamos dentro de nuestra propia familia o los sacerdotes que son los líderes de nuestra iglesia. Para, como dice ahí en el 19, ejerciendo una fe poderosa, o sea, una fe de acción, retomo, una fe poderosa y recibido el oficio del sumo sacerdocio según el santo orden de Dios, predicó el arrepentimiento a su pueblo, y por eso se arrepintieron, y Melquisedec logró establecer la paz en la tierra durante sus días. Como les comentaba, esto era parte de la prédica que Alma y Amulek dieron al pueblo de la ciudad de Amonía, y los dejó con un llamado bien duro en el 20, de hecho por eso lo remarqué, que dice: bien, no necesito detallar el asunto, lo que he dicho puede ser suficiente. He aquí tenéis las escrituras por delante, y si queréis tergiversarlas será para vuestra destrucción. Recordemos de que ellos tenían creencias muy contrarias a todo esto. Ellos pensaban de que se iban a salvar porque el Señor nos había creado y porque éramos sus hijos, que fue parte de las enseñanzas de Neor. Entonces ellos no tenían esa necesidad de hacer cosas buenas para salvarse, porque pensaban que la salvación llegaba de por sí sola. Y acá ya terminamos lo que quería que leyéramos del capítulo 13 de Alma, pero quiero dejarlos con esta invitación a que entendamos de que si bien a través de toda nuestra obra nosotros calificamos para ser salvos, es a través del sacerdocio que logramos llevar adelante las ordenanzas aprobadas por Dios para poder ser salvos. Como veíamos en el capítulo 13, Alma y Amulek pudieron por fin predicar un poco, y resulta que tuvieron éxito, así también como mucha gente que no lograron convencerla de que se arrepintieran. Y aquellos que finalmente no logran ser convertidos fuerzan a Alma y Amulek para que sean llevados ante el juez superior Amonía. A continuación vamos a ver un video que nos va a explicar una introducción, como siempre, lo que vamos a leer en el capítulo 14. Pónganle harta atención, por mientras les pido que preparen sus escrituras, como les decía, en Alma 14. Algunos creyeron a Alma y a Amulek y empezaron a arrepentirse y a estudiar las escrituras. Pero la mayoría de la gente quería matar a Alma y a Amulek. Los ataron y los llevaron ante el juez superior. Sesrom lamentaba haber sido inicuo y haberle mentido a la gente. Le suplicó al pueblo que dejaran libres a Alma y a Amulek. A Sesrom y a los otros hombres que habían creído las enseñanzas de Alma y de Amulek, los echaron de la ciudad. La gente inicua los apedreó. Luego esa gente perversa reunió a las mujeres y a los niños que creían y los echaron al fuego, junto con sus escrituras. A Alma y a Amulek los obligaron a presenciar la destrucción de las mujeres y de los niños que morían en el fuego. Amulek quería utilizar el poder de Dios para salvarlos. Alma le dijo a Amulek que no debía hacer nada para impedir que los mataran, ya que esas personas que iban a morir pronto estarían con Dios y que los malvados serían castigados. El juez superior golpeó varias veces a Alma y a Amulek en las mejillas
y se burló de ellos por no haber salvado a las mujeres y a los niños de morir en el fuego. Luego los echó en la cárcel. Otros hombres perversos fueron a la prisión y maltrataron a Alma y a Amulek de muchas formas, incluso haciéndolos padecer de hambre y escupiéndolos. El juez superior dijo que si Alma y Amulek usaban el poder de Dios para librarse, creería. Luego los golpeó de nuevo. Alma y Amulek se pusieron de pie. Alma oró y le pidió a Dios que los fortaleciera a causa de la fe que tenían en Cristo. El poder de Dios descendió sobre Alma y Amulek, y estos rompieron las cuerdas con las que estaban atados. Los hombres malvados se llenaron de temor y trataron de huir, pero cayeron al suelo. La tierra se estremeció y los muros de la prisión cayeron sobre los hombres perversos. El Señor protegió a Alma y a Amulek y no recibieron ningún daño. La gente de Amonía fue a ver lo que estaba sucediendo. Al ver a Alma y a Amulek salir de la prisión derrumbada, se asustaron y huyeron. Estamos en el capítulo 14. Como pudimos ver en el video, fueron encarcelados, pasaron por muchos problemas, y aquí vamos a tratar de comprender en versículos bastante seleccionados del capítulo 14 cuál es la doctrina detrás de esto, según obviamente lo que aprendemos en el libro de Mormón. Vamos con el 1. Y sucedió que después que Alma concluyó de hablar a los del pueblo, muchos de ellos creyeron en sus palabras y empezaron a arrepentirse y escudriñar las escrituras. Pero la mayor parte de ellos deseaban destruir a Alma y a Amulek porque estaban irritados con Alma a causa de la claridad de sus palabras a Sesrom, y también decían que Amulek les había mentido y había vituperado su ley, y también a sus abogados y jueces. Como lo dice ahí, como lo vimos un poco en el video, lograron convencer a Sesrom, que era como un abogado, una especie de juez, lograron darlo vuelta si se quiere. Pero también se enojaron con Amulek, que recuerden que era una persona, un ciudadano de Amonía, y pensaron que Amulek estaba yéndose en contra de la doctrina de su país, de las leyes de su ciudad. Entonces se enojaron con él. Sigamos con el 4. Más aconteció que los que no lo hicieron, que no se arrepintieron, sino que los tomaron y los ataron con fuertes cuerdas y lo llevaron ante el juez superior de la tierra. Y se presentó el pueblo y testificó contra ellos, declarando que habían vituperado la ley, así como a sus abogados y jueces de la tierra y a toda la gente que había en la tierra. Y también habían testificado que no había sino un Dios y que iba a enviar a su Hijo entre los hombres, pero que éste no los salvaría, y muchas otras cosas semejantes testificó la gente contra Alma y Amulek. Y esto se hizo ante el juez superior de la tierra. Sigamos en el 8. Y juntaron a sus esposas e hijos y mandaron a echar al fuego a todos a aquel a que creía, o al que se le había enseñado a creer en la palabra de Dios, y también trajeron sus anales que contenían las santas escrituras y los arrojaron también al fuego para ser quemados y destruidos por fuego. Y ocurrió que tomaron a Alma y a Amulek y los llevaron al lugar del martirio para que presenciaran la destrucción de los que eran consumidos por el fuego. Y cuando Amulek vio los dolores de las mujeres y los niños que se consumían en la hoguera, se condolió también y dijo a Alma: ¿cómo podemos presenciar esta horrible escena? Extendamos pues nuestras manos y ejerzamos el poder de Dios que está en nosotros y salvémosles de las llamas. Mas les dijo Alma: el espíritu me constriñe a no extender la mano, pues he aquí el Señor los recibe para sí mismo en gloria, y Él permite que el pueblo les haga esto, según la dureza de sus corazones, para que los juicios que en su ira envíe sobre ellos sean justos, y la sangre del inocente será un testimonio en su contra, sí, y clamará fuerte contra ellos en el postrer día. En el 13, y Alma dijo: hágase según la voluntad del Señor, mas he aquí nuestra obra no se ha cumplido, por tanto no nos quemarán. Son bastante fuertes estas palabras, y de hecho quiero que las mantengamos bien, porque la enseñanza final de la clase de hoy tiene que ver mucho con estos 4 o 5 versículos. Solo para resumir, la gente de Amonía, que no sé de qué forma lograron juzgar a Alma y Amulek, más que juzgarlo a ellos, se ensañaron con la gente que había sido convertida, y como decía ahí, sin importar si eran niños o mujeres, probablemente, no lo dice, pero muy seguramente
también habían hombres adultos, los quemaron, y también quemaron sus anales, significa que quemaron toda la historia, posiblemente los registros que tenían, cualquier parte de la historia que ellos pudieran tener. Y lo peor de todo es que hicieron que Alma y Amulek presenciaran esto con la clara intención de hacerlos sentir culpables por ello, y sin duda que lo lograron, al punto de que Amulek le pregunta a Alma hasta qué punto podían aguantar, y Alma le dice, es súper fuerte esto, al principio del 11, el espíritu me constriñe, o sea, el espíritu me dice que no debo extender la mano, pues he aquí el Señor los recibe para sí mismo en su gloria, y al final dice, la sangre del inocente será un testimonio en su contra, y clamará fuerte contra ellos en el postrer día. Entonces, quiero que guarden eso. Veamos qué sigue en el 15. Aquí ya veis que no tuviste, en el 15, el juez superior empieza a cuestionar los poderes, los supuestos poderes con los que venían Alma y Amulek, y les dice, aquí ya veis que no tuvisteis poder para salvar a los que han sido arrojados al fuego, ni tampoco los ha salvado Dios porque eran de vuestra fe. Y el juez los golpeó otra vez en las mejillas y les preguntó, ¿qué decís a favor de vosotros mismos? Y aconteció que ni Alma ni Amulek le contestaron, y los abofeteó otra vez y los entregó a los oficiales para que los echaran en la cárcel. Pasan los versículos que siguen, básicamente la historia es la misma. Pasan varios días, varias instancias donde sucede lo mismo, que van, les pegan en la cárcel, lo llevan nuevamente ante el juez, y acá en una última instancia, y llegó ante ellos el juez superior nuevamente, y los golpeó, y les dijo, si tenéis el poder de Dios, libraos de estas ligaduras, y entonces creeremos que el Señor destruirá a este pueblo según vuestras palabras. En el 26, y Alma clamó diciendo, ¿cuánto tiempo, oh Señor, sufriremos estas grandes aflicciones? Nos saltamos una parte hasta el 27. Y la tierra se estremeció fuertemente, y los muros de la cárcel se partieron en dos y cayeron al suelo. Y al caer, mataron al juez superior y a los abogados, y sacerdotes y maestros que habían golpeado a Alma y Amulek. Y Alma y Amulek salieron de la prisión y no sufrieron daño. Y todos los que estaban dentro de sus paredes murieron, menos Alma y Amulek. Aquí remarcando algunas partes específicas. Y los del pueblo, cuando vieron salir a Alma y Amulek de la prisión y que los muros de ésta se habían caído, se apoderó de ellos un pavor inmenso y huyeron ellos de la presencia de Alma y Amulek. Acá podemos ver cómo el Señor, misteriosamente, porque sabemos que los caminos del Señor son bastante misteriosos, cómo el Señor misteriosamente actúa. Es complicado de explicar, pero más adelante, cuando terminemos esta clase, vamos a ver por qué el Señor trabaja así. Solamente resumir rápidamente que Alma y Amulek fueron pésimamente tratados en la cárcel. Si leen el capítulo completo se dan cuenta que en la cárcel también les pegaron, los hicieron pasar hambre, los torturaron de una u otra forma. Varias veces tuvieron que ir a hablar con el juez superior y siempre recibieron golpes y malos tratos. Pero ellos se mantuvieron firmes, pero de hecho no es una interpretación. Claramente en el 26 dice, y Alma clamó diciendo, ¿cuántos tiempos, Señor, sufriremos estas grandes aflicciones? Sigue en el 26. Oh Señor, fortalécenos según nuestra fe que está en Cristo hasta tener el poder para librarnos. Y rompieron las cuerdas con las que estaban atados, y cuando los del pueblo vieron eso, empezaron a oír porque el temor a la destrucción cayó sobre ellos. Aquí podemos ver cómo el Señor permite y les dio el poder para librarse de las ataduras. El pueblo pedía esa prueba y les fue dada, pero no pasó mucho tiempo y sino que claramente hubo un terremoto que terminó con toda la construcción, mató al juez superior y ahí permitió que Alma y Amulek fueran finalmente libres. Quiero dejarlos con esto. En esta parte podemos ver cómo el poder del Señor se manifiesta cuando el Señor lo estima necesario, y si es necesario, ese poder nos va a proteger del mal en circunstancias muy palpables. Quiero que mantengamos eso para seguir leyendo a continuación en Alma 16. Nos vamos a saltar el 15, pero les voy a contar en un poco tiempo más por qué nos vamos a... En el video que vamos a ver a continuación va a haber un pequeño resumen de Alma 15, que la verdad es que consideré necesario saltarlo un poco para seguir con Alma 16 y no extender mucho este video, pero como resumen les puedo contar lo siguiente, aunque lo van a ver en el video introductorio. En este caso, Alma y Amulek van a otra ciudad que se llama Sidón,
Una vez que ya terminaron su ministración en Amonía, van a una ciudad que se llama Sidón, donde fueron aquellos conversos de Amonía. Ahí encuentran a Sesrom, que estaba muy enfermo, pero su enfermedad más que física era una enfermedad de corte psicológica, si se quiere, más que nada por el peso de sus actos. Él se sentía muy mal, al punto de que se le manifestó físicamente, se sentía muy mal por la cantidad de cosas malas que había hecho en Amonía. Alma y Amonío lo encuentran ahí muy mal, pero lo sanan. Básicamente fue una sanación la cual él se comprometió a convertirse, y con esta sanación él finalmente termina de convertirse, se arrepiente y se bautiza. Me salto básicamente Alma 15 porque lo relevante es esta historia que sanan y encuentran y sanan a Sesrom, que se sentía enfermo por el peso de su acto inicuo. Como decía, lo terminan de convertir, y lo otro importante que no deja hacerlo, pero que no viene mucho a la clase, es que dejan ordenada la iglesia en Sidón, ordenan sacerdotes para que se hagan cargo y continúan. Entonces, en Alma 15 es básicamente eso. Ahora, en Alma 16, que lo vamos a incluir que viene incluido en el video introductorio, aquí vamos a ver cómo se cumple la profecía que se había hecho de que Amonía iba a ser destruida en un solo día. Para quienes hayan estudiado la clase se van a dar cuenta de que al menos en Alma 11 o 12 se hace mención de que cuando Alma fue para allá, la gente de Amonía no creía que su ciudad tan grande iba a ser destruida y su civilización iba a ser olvidada en un solo día. Aquí vamos a ver de qué manera pasó, pero les puedo adelantar de por sí de que nuevamente una profecía se cumple. Aquí vamos a ver de qué manera los profetas tienen la capacidad, por supuesto por ser llamados de Dios y contar con la constante compañía del Espíritu, de guiar a sus pueblos en todas circunstancias. Así que les voy a pedir que vayan poniendo sus escrituras en Alma 16. Vamos a leer los primeros 10 versículos y también que pongan atención al siguiente video introductorio. El Señor le dijo a Alma y a Amulek que fueran a Sidón. Allí encontraron a los que habían creído. Sesrom también estaba ahí y estaba muy enfermo. Sesrom se alegró de ver a Alma y a Amulek, ya que había estado preocupado de que hubieran perdido la vida a causa de lo que él había hecho. Les pidió que lo sanaran. Sesrom creía en Jesucristo y se había arrepentido de sus pecados. Cuando Alma oró por él, Sesrom sanó de inmediato. Sesrom fue bautizado y comenzó a predicar el Evangelio. Muchos otros también fueron bautizados. Toda la gente inicua de Amonía murió a manos de un ejército lamanita, tal como Alma lo había profetizado. Vamos ahora con el capítulo 16, nuevamente versículos y partes seleccionadas. Vamos por el 1. Y sucedió que en el año 11 del gobierno de los jueces sobre el pueblo de Nefi, resonó por todo el país el grito de guerra. Recordemos que en el video introductorio vimos que aquí ya los lamanitas empiezan a invadir de a poco las ciudades del pueblo nefita. Entonces aquí comienza la época que se conoce dentro del libro de Alma como las guerras entre los nefitas y los lamanitas. Sigamos con el 2. Porque aquí los ejércitos de los lamanitas habían pasado las fronteras del país por el lado del desierto, sí, hasta la ciudad de Amonía, y empezaron a matar a la gente y a destruir la ciudad. Y aconteció que antes que los nefitas pudieran levantar un ejército suficiente para rechazarlos del país, ya habían destruido a la gente que se hallaba en la ciudad de Amonía, como también a algunos de la frontera de la tierra de Noé, y a otros los llevaron cautivos al desierto. Y sucedió que los nefitas deseaban rescatar a los que habían sido llevados cautivos al desierto. Por tanto, aquel que había sido nombrado capitán en jefe de los ejércitos de los nefitas y se llamaba Zoram, sabiendo él y sus 2 hijos que Alma era el sumo sacerdote de la iglesia, y habiendo oído que tenía el espíritu de profetía, se dirigieron a él y desearon saber de él a dónde quería el Señor que fueran al desierto en busca de sus hermanos que los lamanitas se habían llevado cautivos. Y ocurrió que Alma preguntó al Señor concerniente el asunto, y Alma volvió y les dijo: He aquí, los lamanitas cruzarán el río Sidón en la tierra desierta del sur, bien lejos, más allá de las fronteras de la tierra de Manti,
y aquí, allí los encontraréis, al este del río Sidón, y allí el Señor os entregará a vuestros hermanos que los lamanitas han llevado cautivos. Detengámonos acá un poco. Como pueden darse cuenta, Joram, que era, por decirlo de alguna manera, el líder militar que fue nombrado capitán en jefe de los ejércitos de los nefitas, tenía muy claro de que el pueblo contaba entre ellos en ese momento con un profeta. Y reconociendo en él el espíritu de profecía, le fue a preguntar qué podemos hacer. Y ahí fue que Alma les dio varios datos importantes, obviamente después de haberle preguntado al Señor, respecto de dónde se podían encontrar a los lamanitas para rescatar a sus hermanos. Hasta acá al menos las intenciones eran solamente rescatar a los que estaban presos. No parecía que quisieran tomar algún tipo de represalia por haber destruido Amonía. Sigamos con el 8. Y embistieron a los ejércitos de los lamanitas, y los lamanitas fueron esparcidos y echados al desierto, y rescataron a sus hermanos que los lamanitas habían llevado, y no se había perdido ni uno solo de los cautivos. Y sus hermanos los llevaron para que poseyeran sus propias tierras. Me salto una parte del 9. El pueblo de Amonía había sido destruido, sí, toda alma viviente de los amoniaitas había sido destruida, y también su gran ciudad, la cual decían que Dios no podría destruir a causa de su grandeza. Mas he aquí que en un solo día quedó desolada. Recordemos que en el video nos comentaba, y quienes estudiaron la clase que correspondía a la semana pasada, Alma les había profetizado de que si no se arrepentían, la ciudad iba a ser destruida en un día. Y ellos, obviamente, pensando en su magnificencia, dijeron: es imposible de que destruyan toda nuestra ciudad y tal vez nuestra civilización en un día. Pero aquí vemos cómo sucedió exactamente como lo había profetizado Alma. Sigamos en el 12. Y los lamanitas no volvieron a la guerra contra los nefitas hasta el año 14 del gobierno de los jueces sobre el pueblo de Nefi. Y así durante 3 años el pueblo de Nefi gozó de continua paz en la tierra. Saltémonos hasta el 18. Y los sacerdotes que salieron entre la gente predicaron contra toda mentira y engaños y envidias y contiendas y malicia y vituperios, y el hurto, el robo, el pillaje, el asesinato, la comisión de adulterio y todo género de lujuria, proclamando que tales cosas no debían existir, declarando cosas que pronto habían de acontecer, sí, proclamando la venida del Hijo de Dios, sus padecimientos y muerte, y también la resurrección de los muertos. Y muchos del pueblo preguntaron acerca del lugar donde el Hijo de Dios había de venir, y se les enseñó que se les aparecería a ellos después de su resurrección, y el pueblo oyó esto con gran gozo y alegría. En estos últimos 3 versículos que marqué de Alma 16, vemos cómo después de 3 años, o durante los 3 años inmediatos a la batalla, a la guerra que hubo en Amonía, hubo paz, no hubieron mayores conflictos, y el pueblo empezó a ser rectificado. El pueblo de Sidón se estableció, vivieron tranquilos y en paz, y por ende la iglesia empezó a crecer. Se nombraron sacerdotes para que administraran los asuntos de la iglesia, y los sacerdotes salieron a predicar todo tipo de cosas relacionadas básicamente con el cumplimiento de los mandamientos que se sabía, y todas las cosas que tal vez la gente todavía tenía dudas, ellos la aclararon. Así también dentro del pueblo surgió la duda de cuándo iba a venir el Hijo de Dios, cuándo iba a venir Jesucristo y dónde iba a venir. Y a ellos se les dijo simplemente de que se iba a presentar a ellos no antes de su resurrección. El pueblo a todo esto se sintió muy gozoso, porque sabían que independiente de que el Señor naciera tal vez en un lugar completamente desconocido y lejano, iban a tener la oportunidad de encontrarse con Él. Así como la semana pasada aprendimos la verdadera razón por la cual nosotros deberíamos, o la verdadera intención con la que tenemos el deber de reunirnos como iglesia, esta vez, y por eso les pedía que tuvieran muy en mente lo que habíamos estudiado en los versículos de Alma 14, vamos a aprender respecto a por qué no Dios interfiere en las tragedias, ya sea tragedias personales, tragedias familiares o tragedias mundiales, como lo que estamos pasando ahora. Sin duda que este tema de la pandemia y posiblemente muchas otras catástrofes que pasaron a lo largo de la historia, que de repente vemos o escuchamos en las noticias o leemos en internet,
Muchas veces nos preguntamos y mucha gente se apoya en eso para decir que no hay tal Dios o que el Dios que predican los demás no es un Dios bueno. Pero acá, por ejemplo, tenemos una razón que lo dijo el presidente Spencer W. Kimball, que fue un profeta, para quienes no lo saben, que en cierta ocasión comentó respecto a las tragedias que suceden en el mundo. Y leamos textual. ¿Habría podido el Señor evitar esas tragedias? La respuesta es sí, sin duda. El Señor es omnipotente, tiene todo el poder para intervenir en nuestra vida, salvarnos del dolor, prevenir todo accidente e incluso protegernos de la muerte, si lo quisiera, aunque no lo hará. Si todos los enfermos por lo que oramos sanaran, si todas las personas rectas fueran protegidas y los inicuos destruidos, el programa entero del Padre quedaría anulado y el principio básico del Evangelio, el albedrío, llegaría a su fin. Nadie tendría por qué vivir por la fe. Me detengo acá un poco. Recordemos que la fe no es muy distinto a la esperanza en el hecho de que la fe requiere que hagamos cosas. La fe, como dice en Santiago, sin obras es muerta. Entonces por eso es que dice de que nadie viviría en la fe si es que supiéramos que todos nos vamos a salvar, como enseñaba Neor, o que el Señor siempre nos va a proteger y que no hay ninguna necesidad de hacer cosas buenas. Digamos, estoy agradecido porque aún por medio del sacerdocio no puedo sanar a todos los enfermos. Tal vez sanar a personas a quienes les hubiera llegado el momento de morir o aliviar el sufrimiento de personas que tuvieran que sufrir. Me temo que de ese modo se frustrarían los propósitos de Dios. Si tuviera un poder ilimitado, pero una visión y comprensión limitadas, tal vez hubiera salvado a Abinadí de las llamas cuando lo quemaron vivo. También es muy probable que hubiera protegido a Pablo de sus enemigos si tuviera poder sin límites. Si hubiera estado en la cárcel de Carthage aquel 27 de junio de 1844, habría desviado las balas que atravesaron el cuerpo del profeta Joseph Smith y del patriarca Hyrum Smith. Con ese poder ilimitado, seguramente habría querido proteger a Cristo de la agonía de Getsemaní, de los insultos, de la corona de espinas, de las humillaciones del tribunal, de las lesiones físicas. Le habría curado las heridas para sanárselas y le habría dado agua fresca en lugar de vinagre. Tal vez le hubiera evitado el sufrimiento y la muerte, pero habría privado al mundo de su sacrificio expiatorio. Al afrontar lo que parezca una tragedia, debemos poner nuestra confianza en Dios, sabiendo que, a pesar de nuestra visión limitada, sus propósitos no fallarán. Es bastante decidor, bastante profundo y fuerte entender eso, entender esta arista del poder del sacerdocio. El sacerdocio, como lo dice su nombre, su título, es un poder. Es la capacidad de hacer algo. Pero es el poder de Dios finalmente y Dios decide de qué forma ese poder es utilizado. Entonces, ahí el presidente Spencer W. Kimball decía, me alegro, me alivia tal vez poniendo palabras en su boca, me alivia saber que a lo mejor no puedo sanar a todos los enfermos, no puedo salvar a todas las personas, porque nosotros no podemos comprender el propósito del Señor. Es complicado. Es difícil de asumir tal vez nuestro pensamiento, tal vez nuestras obras, tal vez nuestros análisis de las situaciones son limitados en cuanto a que nadie de nosotros conoce a ciencia cierta los propósitos del Señor, pero sí podemos tener en claro algunas cosas. El sacerdocio como poder nos permite estar preparados para las cosas malas que van a venir. Si escuchamos a los profetas, vamos a estar atentos y alerta a las cosas que nos pueden pasar. Llevamos años escuchando a los profetas que nos pedían que ahorráramos dinero, que guardáramos alimentos, que cuidáramos las cosas que son temporales, ya sea nuestro trabajo, nuestra salud. Y siempre esperábamos, tal vez, y en esto hablo súper en la persona, siempre esperábamos tal vez una tragedia muy grande. Mucha gente pensó que a lo mejor el terremoto había sido esa tremenda tragedia y como a lo mejor no a muchos les afectó, todos pensamos y nos ensalzamos, nos tomó por orgullo de decirle que salimos sin mayor novedad de ese tema. Pero qué complicado es ahora
cuando tal vez pensamos que debimos tener una canasta familiar, una canasta de mercadería extra, de que debimos cuidar nuestro dinero para que no faltara ahora. Y yo creo que más complicado que eso es aceptar que los profetas nos dijeron eso y tal vez no les quisimos hacer caso. Es mi ruego de que todos entendamos, que todos aprendamos, y espero haber sido un medio eficaz para eso, de que el sacerdocio es un poder, es el poder de Dios, que obra a través de hombres justos, y esos hombres justos pueden ser desde el joven que reparte la Santa Cena hasta el presidente de la iglesia en su rol de profeta evidente y revelador. De distintas maneras el Señor hace llegar los beneficios del poder del sacerdocio en nuestras vidas, y tenemos que saber reconocer eso y esperarlo con gozo. No siempre son buenas noticias, pero como decía acá el presidente Kimball, no sabemos, no conocemos los propósitos completos del plan del Señor, pero están ahí y el Señor sabe por qué hace las cosas. Quiero dejarlos con mi invitación a que sigamos estudiando, que no perdamos la costumbre de estudiar las Escrituras. Tal vez nos veamos el primer domingo de julio, nuevamente en esta clase, que agradezco que se me haya dado. Les dejo esta clase con mucho amor, me gustó mucho prepararla, y se los dejo en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios nos ama muchísimo, y Él quiere que nosotros vivamos una vida con más que solo placeres y comodidades. Él quiere que sintamos un gozo verdadero, el tipo de gozo que Él siente. Él quiere que desarrollemos una personalidad y un corazón como el de Cristo. Ahora, para poder lograr esto, Dios intencionalmente creó esta tierra y nos dio vida en la tierra para que así podamos tener las experiencias de desarrollo que necesitamos para aprender lo que Él desea que aprendamos. No hay manera que podamos aprender lo que Él quiere que aprendamos si nunca sentimos dolor, decepción, sufrimiento o duda. ¿Cómo podríamos aprender lo que es la compasión o la empatía si las personas que nos rodean nunca sufren? ¿Cómo podríamos saber lo que es la fe si nunca tuviésemos que caminar en la oscuridad? ¿Cómo podríamos saber lo que es el perdón si nunca nos lastimamos o nos ofendemos? ¿Cómo podríamos saber lo que es el servicio si las personas que nos rodean no necesitasen nada? ¿Cómo podríamos saber lo que es la paciencia si nunca tuviésemos que esperar? Como ven, nunca podríamos aprender ninguna de las verdaderas virtudes cristianas si solo viviésemos en una vida estable, de tranquilidad y comodidad. Así que cuando sentimos dolor en nuestras vidas, no deberíamos preguntarnos cómo puede un Dios que es amoroso y poderoso permitir que esto nos pase. Más bien, deberíamos preguntarnos qué quiere Dios que aprenda de esto. Y cuando nos allegamos a Cristo en nuestro dolor, entenderemos que Él realmente nos entiende. No fue fácil para Él tampoco. Cuando nos allegamos al Salvador, entendemos que Él verdaderamente camina con nosotros. Él aumenta nuestra capacidad de sobrellevar nuestras cargas. Y lo más importante, Él moldea y da forma a nuestro carácter para que podamos llegar a ser más como Él.